El proyecto se concibió en principio como una colaboración de personas de distintas instituciones y que a la vez fueran de distintas, digamos, ramas dentro de lo que son las humanidades. Entonces tenemos filólogos, tenemos gente de filología más especializada en temas históricos y gente de historia. Es una cosa que se suele hacer normalmente porque la gente no suele saber cómo se concibe un proyecto de humanidades que no va a un laboratorio o a una cosa práctica. Es una cosa que se suele hacer de esta manera para intentar tener fuentes diferentes y aproximaciones distintas según la especialidad en la que se haya formado cada uno. Entonces este proyecto se concibió como una forma de englobar en una idea común una serie de líneas de investigación que ya teníamos cada uno por nuestra parte. Lo dirige la profesora Manuela Marín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que tenía una larguísima trayectoria en proyectos de investigación, por poner también al frente a alguien con mucha experiencia y que, bueno, que supiera gestionar un proyecto de este tipo. Y luego, pues, entre los investigadores estamos la profesora Elena de Felipe de la Universidad de Alcalá de Henares, la doctora Cristina de la Puente, también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y yo. Cada una teníamos ya un tema más o menos asignado por nuestros intereses previos, pero a la vez nos hemos planteado una serie de preguntas comunes que están enfocadas, pues, a la consecución de nuevos digamos, de cosas nuevas que no conocíamos sobre el tema. Una de las cosas que teníamos como muy importantes es también la colaboración, y que yo creo que hay que destacar, es la colaboración de la UNED con una institución como el CSIC, porque normalmente la UNED hace un trabajo mucho más de difusión y el CSIC, digamos, se considera la institución de investigación por excelencia de este país. El enfoque de proyectos que combinen digamos, lo que es la faceta de investigación y distribución de esa investigación de la UNED, y por otra parte la profundidad de la investigación, que es lo que, digamos, que patrocina por excelencia el CSIC, yo creo que son unos enfoques muy interesantes y muy favorables, sobre todo en el campo de humanidades, porque te da unos campos de actuación muy amplios que, si además, como en este caso, también hay gente de la universidad presencial, como la de Alcalá de Henares, son unos enfoques muy diferentes y a la vez que se complementan muy bien. Y yo creo que para la investigación en la UNED es muy importante tener muchos proyectos de este tipo, porque nos facilitan mucho también a nosotros el salir al mundo de la investigación. El tema principal era la movilidad, pero entendíamos la movilidad como algo más amplio, que no fuera solamente la movilidad geográfica, sino también la movilidad social. O sea, como una persona en la Edad Media, que se considera un periodo en el que hay bastante inmovilidad, que la gente viaja poco, eso es lo que, digamos, se nos enseña en las aulas hablando de la Edad Media de la Europa occidental. Y sin embargo, uno se da cuenta de que en el medievo la gente viaja muchísimo, y no solamente viaja muchísimo el comerciante o el embajador, sino que viaja muchísimo en viajes de corto radio también la gente normal. Esto se ha concebido, por lo tanto, como un proyecto en el que habláramos de viajes, de movilidad geográfica, de qué suponen esos viajes luego a su vez para la movilidad de las personas dentro de la sociedad en la que se encuentran. Muchas veces, bueno, en las sociedades islámicas, una de las ideas fundamentales es el viaje de formación. Una persona va a viajar para encontrarse con maestros que le permitan crecer en su vida interior, crecer en su formación académica, y eso le va a suponer una movilidad social y va a subir, digamos, en la escala social. Este tipo de idea se podía, digamos, aplicar a distintos colectivos. Entonces, la profesora Manuela Marín ya ha hecho muchísimas investigaciones sobre este tipo de viajes, digamos, de formación, que también se pueden considerar de alguna manera viajes iniciáticos, a veces se combinan con viajes de peregrinación, y ella iba a tratar, digamos, este tema. Cristina de la Puente ha trabajado muchísimo sobre los esclavos. Los esclavos se desplazan por razones evidentes de que se compran en unos sitios y se trasladan a otros. También se trasladan, digamos, socialmente, porque la esclavitud en la Edad Media no es como la entendemos ahora mismo, que uno es esclavo para toda la vida, sino que podías nacer esclavo, o podías contraer la esclavitud por deudas, o podías ser esclavo una temporada porque te habían cautivado en un campo de batalla y luego ya te liberaban. El esclavo podía entrar y salir de la esclavitud, vamos a decir. Entonces, ¿a dónde va el esclavo una vez que sale? ¿Qué tipo de margen tiene de movimiento y a dónde puede llegar?
Entonces, ese tipo de preguntas, por ejemplo, también nos las planteábamos. En mi caso, que estudio los mudéjares, que son los musulmanes que viven bajo dominio cristiano, muchos empiezan siendo esclavos, otros no. También se desplazan en muchos casos intentando volver al mundo islámico, en otros casos se desplazan dentro de las tierras cristianas intentando buscar mejores condiciones de vida, y dentro de eso también pueden subir socialmente, con lo cual también había una movilidad dentro de este grupo. Entonces, ver cómo encajaba esto con el resto de los musulmanes que vivían en los dominios islámicos y qué tipo de consideraciones había entre unos y otros. Elena de Felipe trata el tema de los bereberes, pasa lo mismo, es un colectivo muy determinado dentro del mundo islámico. No son los árabes de pura cepa, digamos, de la península arábiga o de los territorios centrales, sino que son gente que se ha convertido después, que tienen una consideración social determinada, pero también se mueven geográficamente y se mueven dentro de la escala social. Entonces, digamos que era cuestión de imbricar todos estos grupos y ver cómo funcionaban colectivamente en la sociedad islámica medieval. Elegimos el periodo de los siglos XI a XIII por una cuestión sobre todo de fuentes, porque el mundo islámico, sobre todo al-Ándalus concretamente, aunque empieza, digamos, a funcionar en el siglo VIII, hay poquísimas fuentes para el primer periodo, y las que de verdad dan un contenido que sirva para un estudio de este tipo empiezan sobre todo a ser importantes a partir del siglo X y sobre todo a partir del XI. El problema es que muchas veces no sabemos, tenemos un nombre propio, pero no tenemos una historia de la vida de la persona. Las historias de vida de personas empiezan en ese periodo un poquito más tardío y claro, no podemos jugar con periodos en los que no tenemos nada de información. A partir del XI ya se puede hablar de que tenemos algunas fuentes, y hasta el XIII porque es un marco bastante coherente en el que, digamos, en Al-Ándalus se están registrando la llegada de los almorávides, de los almohades, son unas dinastías de origen magrebí y dan una cierta cohesión, digamos, al periodo histórico. A la vez podíamos estudiar ya también, empezar a estudiar en las fuentes cristianas, que son las que uso yo, más que las fuentes árabes, en las fuentes tanto latinas como de las lenguas romances, se puede empezar a estudiar también esta serie de movimientos. Todavía es un periodo que no tiene, como el XIV y el XV, que tienen mucha más documentación, pero por lo menos ya del XI al XIII ya es un periodo coherente, digamos, por su contexto, y coherente también en el sentido de que la documentación permite empezar a hacer estudios sobre estos temas sociales. La documentación anterior es muy política, no da mucho margen a poder intentar cosas de este tipo. Nosotros lo planteamos un poco que cada uno aportaría al proyecto el tipo de material que suele trabajar normalmente, puesto que en eso, digamos, somos más flexibles, lo conocemos mejor y podemos utilizarlo de una forma más fácil. Normalmente el equipo del CSIC que está trabajando en esto está muy interesado en el trabajo con los diccionarios biográficos, que es una fuente muy importante para el estudio de los ulemas, digamos, de las personalidades religiosas y jurídicas del mundo islámico durante estos siglos. Estas biografías se recogen en grandes diccionarios que recogen los hombres sabios más importantes de una determinada época. No quiere decir que sean todos los que están ni que estén todos los que son, pero por lo menos ya hay una introducción suficiente sobre un número suficiente de personajes que luego a su vez pueden estar recogidos en otra serie de informaciones que encontramos en documentación o en crónicas o en lo que sea. Pero por lo pronto ya te dicen quién es, de dónde sale, dónde nació, a qué lugares va a formarse, dónde ejerce su carrera y dónde muere. Ya con eso puedes hacer una trayectoria vital que abarca un viaje normalmente siempre. Esto dentro de los territorios del Islam. ¿Qué ocurre con los mudéjares? Que no tenemos estas fuentes. Entonces hay que usar testimonios mucho más, digamos, a desmano. Las crónicas cristianas en lo que se puede utilizar la documentación de fueros que te van indicando la presencia de musulmanes en distintos lugares de los reinos cristianos, puedes utilizar alguna documentación de catedrales, por ejemplo, que te habla del paso de musulmanes por una ciudad o por otra, documentación municipal. Esta documentación hasta el siglo XIII prácticamente no empieza a ser abundante, entonces en muchos casos para los siglos anteriores andamos muy a ciegas. Pero bueno,
como decía antes, pues ya se puede empezar a hablar de un discurso coherente a partir de estas fechas. Para los esclavos lo que hay es muchísima legislación. Legislación de dónde pueden llevarlos sus dueños, qué capacidades tienen sobre ellos. Luego hay historias de esclavos en muchísimas compilaciones, tanto literarias como cronísticas. Hay muchas historias circulando que a lo mejor son casi anécdotas, pero te dan una idea de lo que te puedes encontrar a lo mejor en la vida real, vamos a decir, con ese barniz literario, pero hay historias muy bonitas. Y luego también pues están, por supuesto, los relatos de viajes, el género de la rihla, que aparece en la literatura árabe y es riquísima. Normalmente son viajes de conocimiento, de iniciación, de peregrinación en muchos casos, porque el viajero aprovecha para salir de sus lugares de origen normales, pues por ejemplo Ibn Jubayr, que mencionábamos del siglo XII, empieza en la península ibérica, pero hace un recorrido de los principales puertos del Andaluz, luego ya empieza a viajar por todo el Mediterráneo, te va describiendo las ciudades que encuentran, cómo viven allí las comunidades, qué les sorprende respecto a su lugar de origen, cómo viven los cristianos que viven bajo dominio árabe, una serie de datos simplemente que son como de guía de viajes, bueno, en esta ciudad puedes encontrar los baños en tal y tal sitio, al lado de la mezquita maravillosa de tal otro sitio. Muchas indicaciones que nos ayudan perfectamente a hacernos idea de cómo era la vida en ese momento. Y muchas veces es un contraste muy grande con la falta de información que tenemos por otras vías más oficiales. Entonces, bueno, pues se trataba un poco de conjugar. También se han utilizado lo que sería el lenguaje, el vocabulario, qué diferencias hay de vocabulario para describir, sobre todo en el caso de las élites o de los grupos marginales, ese movimiento social que se produce de unos escalones sociales a otros, qué denominaciones tiene, con qué matices se ve a las personas cuando van subiendo o bajando de la escala social, qué tipo de nombres peyorativos pueden tener. Evidentemente eso es un trabajo más filológico, yo prácticamente no entro y en cambio mis compañeras del consejo que están en departamentos de formación filológica entran mucho más. Pero bueno, es una perspectiva también muy interesante porque muchas veces el lenguaje esconde todo ese tipo de matizaciones que hablan de las trayectorias de las personas en un momento dado. En el caso, por ejemplo, de los esclavos, hay muchísimas palabras para las distintas consideraciones legales que puede tener un esclavo. Y ya te están hablando de un mundo totalmente distinto, de ámbitos de libertad totalmente diferentes, para mujeres y para hombres. Ahí hay una información muy grande de mujeres que en otros lugares no podemos encontrar, porque la mujer en las fuentes oficiales prácticamente está desaparecida. Entonces eso es muy interesante también. La movilidad geográfica no para, no cesa, sean comerciantes, sean hombres de letras, sean personas de a pie que están simplemente yendo con una mula al pueblo de al lado a llevar sus objetos para vender. Lo que yo he aprendido de estos proyectos que he tenido estos años es que, a pesar de que parece que las leyes están limitando siempre el movimiento en la Edad Media, lo que están haciendo es prevenir un movimiento ilimitado, vamos a decir. Los viajes no cesan. Incluso la gente que parece más vinculada al terreno, al terruño, al trabajo de la tierra, sobre todo en la sociedad islámica, se mueven. Quizá en la sociedad cristiana, con el feudalismo, al estar sirviendo al Señor en una tierra determinada, quizá puedan tener más capacidad de limitar ese movimiento, pero desde luego en las sociedades islámicas es sin fin. Y en la escala social hasta cierto punto también. Se encuentran personajes de extracción social muy humilde, de familias muy pobres, que gracias a una mente brillante consiguen un mecenas en una corte y consiguen formarse y ser grandes cerebros. No es lo habitual, evidentemente ayuda más que provengas de una familia con una cierta tradición, pero hay casos de todo. Ahí también se ve muy bien y es muy interesante cómo funcionan los mecanismos cortesanos, cómo gente que empieza como esclavo en un palacio, en un momento dado se puede formar, puede aprender, puede pasar a ser un secretario, de secretario puede pasar a algo más. Hay unos mecanismos en los que, un poco como ocurre ahora, si alguien es un buen jefe se va a dar cuenta de quién tiene subordinado que merezca la pena. Y hay ejemplos de ascenso social importante, otros no. Los bereberes, por ejemplo, en cambio, es un grupo que lo tiene difícil, pero también porque ellos mismos funcionan en sus comunidades más cerradas.
tienen unas ocupaciones muy determinadas y cuesta que salgan de ahí. Pero se les deja también, parece que están más aislados socialmente en zonas más pobres. Lo que sí se nota muy bien es que el medio de ascenso es la ciudad. O sea, el que quiera ascender socialmente, igual que el que quiera viajar en unas condiciones, se tiene que mover en el medio urbano. O sea, el medio rural, también es verdad que tenemos menos documentación para la zona del campo, pero la ciudad funciona como el polo de viaje en todos los sentidos. Hay una sensación muy fuerte de solidaridad. La virtud de la hospitalidad, que ya era muy apreciada desde tiempos de la fundación del Islam, porque es una virtud, digamos, propia de los hombres del desierto, precisamente por el enfrentamiento a un medio tan arisco, se mantiene a lo largo de toda la existencia del Islam. Y entonces eso en la Edad Media es fundamental, el poder recurrir a gente conocida. Normalmente un comerciante nunca va a ir o va a un funduk, a una fonda para comerciantes, o va a casa de otros comerciantes con los que tiene algún tipo de relación, ellos le alojan y entonces hay como unas redes de solidaridad creadas para lo que sería la parte del alojamiento. La parte del transporte también está muy bien regulada. Cuando estamos hablando de que en Europa empiezan a hacerse sociedades para digamos, el flete de barcos, por ejemplo, y cosas de ese tipo, en el mundo islámico llevan funcionando siglos. Entonces, todo lo que son los riesgos que hoy en día estarían asegurados por las compañías para un viaje en barco, para un viaje en caravana, todo eso está muy, muy desarrollado en estas sociedades. Y empieza desde muy pronto. Prácticamente yo creo que desde el siglo VIII podemos estar hablando, VII, VIII, podemos estar hablando de este tipo de visión del viaje, que luego es más o menos desarrollada, digamos, institucionalmente. Hay periodos en los que ya hay lo que serían seguros de viaje propiamente establecidos con papel, pero desde el principio hay digamos, un compartir los riesgos. Entonces, por ejemplo, alguien que viajara en peregrinación siempre iría en una caravana que normalmente va a llevar comerciantes, que normalmente va a llevar protección, con lo cual ya es muy fácil. Entonces estas caravanas venían a hacer entre 25 y 50 kilómetros al día, que no es mucho, pero bueno, permitía... o sea, lo sorprendente es que cruzaban continentes enteros. Por lo tanto, aunque a nosotros nos parezca que las circunstancias del viaje eran muy malas comparadas con las actuales, lo evidente es que se movían y sabían cómo hacerlo. Pasa lo mismo con los barcos. Lo que se hace es programar jornadas de cabotaje en las que lo que navegas en un día a lo mejor no es mucho, pero tú aprovechas para en una navegación de a lo mejor un mes, haces X escalas en las que tienes determinados negocios o asuntos que tratar o determinadas estancias con sabios con los que quieres aprender. Entonces, el viaje se alarga. El problema es que los viajes se alargan. Hay gente que se va para un año y acaba estando fuera 3. Pero los viajes son muy racionales, se hacen y se hacen muy bien. O sea, para el momento en el que están, y es muy interesante. Además, pues a lo mejor no acabas en un lugar al que no ibas por cuestiones meteorológicas, pero en ese lugar encuentras a alguien que te parece muy interesante para aprender. Y luego de repente, entonces, digamos que las trayectorias vitales de estas personas se condicionan mucho a lo mejor al viaje, porque los viajes son de descubrimiento. Y los viajes van a proporcionarles también una forma de ver la vida y la sociedad, digamos, de todo el Mediterráneo, no solamente de su pequeña zona en la que ellos luego de todas formas van a vivir, a lo mejor. Hay una gran diversidad en la procedencia de los miembros de las élites. Si hablamos del mundo islámico, tienes desde los personajes de las tribus árabes originarias o los que se venden como descendientes de las tribus originarias que conquistaron distintos lugares, pero luego tienes una serie de élites, digamos, autóctonas que se van asimilando poco a poco y luego hay, por ejemplo, en el caso del periodo de los siglos XI al XIII,
Almorávides y almohades provienen en su origen del norte de África. Cuando llegan al Andalus, ellos tienen que aprovechar a las élites que ya están aquí. Entonces las élites religiosas, los ulemas, los juristas, los imanes de las mezquitas, toda la gente que va a mover lo que sería al Andalus, ya es gente que ya está aquí, cuyas familias suelen ser de tradición andalusí, pero luego ellos promocionan a gente que viene en sus séquitos o que viene del Magreb en esos viajes de descubrimiento o de intercambio y que les interesa, por lo que sea, situar en determinados lugares. El problema de las élites mudéjares es muy diferente. Evidentemente los cristianos están por encima de esa sociedad, entonces puede venir gente que venga de la parte andalusí y que se instale en ciudades cristianas por unos motivos determinados y automáticamente se les reconoce el nivel que tenían en el mundo islámico. Además, por venir de Al-Ándalus, digamos que tienen un grado más de orgullo o de honor, porque es gente que se ha formado ya en lugares donde el Islam se respeta, y entonces automáticamente van a pasar a ser imanes o escribas o la máxima autoridad que haya en el grupo, en la comunidad mudéjar. Dentro de la propia comunidad mudéjar es más difícil subir, lógicamente, porque todo es como más homogéneo. Es mucho más, pues por ejemplo, son oficios más o menos naturales, pues desde carpinteros a orfebres, a, pues no sé, oficios de los que podemos pensar que hay en una ciudad medieval. ¿Qué pasa? Dentro de eso hay gente que se enriquece y hay gente que tiene parientes en Granada o parientes en cualquier otra zona, o en Levante, por ejemplo, que están todavía bajo dominio islámico, y que al establecer redes de negocio prosperan. Esa gente que prospera, evidentemente, pasa automáticamente a ser una élite dentro del grupo mudéjar. Este tema yo ya llevaba tiempo trabajándolo y se puede rastrear bastante atrás. Y lo que parece que es clave es tener relaciones con alguien que todavía esté en la parte musulmana del Andalus. Los que emigran a otras sociedades islámicas de entre los mudéjares pues suelen tener problemas de adaptación serios, porque en muchos casos llevan tiempo en territorios donde ya no se habla árabe, tienen problemas de lengua, tienen problemas con las variaciones en los ritos, porque a veces, pues, digamos que lo que sería la religión no se ha podido conservar tan pura como o con los mismos hábitos. Es que muchas veces el problema de las cosas son las costumbres. Lógicamente, pues, igual que ocurre en el cristianismo, pues a lo mejor las costumbres en la iglesia en España no son las mismas que en la iglesia en Francia o en Bélgica o, no sé, en cualquier otro país o en Irlanda, ¿no? Pues un poco en la Edad Media pasa lo mismo y en las sociedades islámicas pasa igual. A lo mejor la forma de llevar el velo o de rezar una oración en Al-Ándalus no era la misma que la que tenían en Túnez o la que tenían en Damasco. Eso genera una serie de tensiones, de necesidad de acostumbrarte a cosas que creías que tenías asumidas porque tú eras musulmán, pero luego resulta que cuando llegas al lugar no son tales, porque son diferentes. Todo esto, pero esto claro, es una experiencia muy personal, depende de quién viaje, en qué situación, si es un viaje de formación, que lo hacen las capas normalmente letradas, tienen una cultura de base que les permite asimilarse de una manera, si eres un esclavo vas a lo que salga. Entonces, ahí se puede hablar también de experiencias muy personales. Hay veces que tenemos relatos que nos hablan de la experiencia personal y otras que no. En esta época tan temprana la verdad es que es difícil encontrar los relatos. Y bueno, la verdad es que muchas veces nos vendría bien porque es lo más vívido que tenemos para ver qué pasa, para ver cómo te adaptas. Los libros de viajeros son muy fáciles para este tipo de estudios, digamos, comparados de niveles de adaptación a distintas sociedades que vas pasando. Para el caso de los mudéjares, desgraciadamente, los testimonios que tenemos son del 15. No podemos hablar nada de esto. Pues las conclusiones, la verdad es que en un proyecto de este tipo casi son más preguntas sobre lo que ya nosotros nos veníamos preguntando. Desgraciadamente, en humanidades no tenemos una conclusión absolutamente específica que demuestre algo absolutamente concreto, sino que más bien son tendencias. O sea, lo que yo quizá destacaría es que la imbricación, sobre todo en lo que yo hago, que es el trabajo sobre los mudéjares, la imbricación de los mudéjares en este mundo más amplio islámico nos da para pensar
que los grupos musulmanes que vivían bajo dominio cristiano también se movían. Esto es una cosa muy reciente que estamos comprobando a través de trabajos también de doctorandos y de otras personas que están trabajando ahora sobre el tema. Se producen muchas migraciones, sobre todo en la península ibérica, de grupos musulmanes que ya estando bajo dominio cristiano se desplazan de un lugar a otro por distintas cuestiones. Puede ser porque, por ejemplo, lo que se observa es que cuando suben los almorávides y los almohades desde el sur a la zona de Castilla-La Mancha, hay poblaciones enteras que se desplazan, yo creo que horrorizados de ver lo que se les viene encima, porque son guerreros que vienen del norte de África, que tienen otras costumbres ya, que vienen muy violentamente y se están produciendo, por ejemplo, de la zona de Toledo hacia la zona de Ávila, hay grandes desplazamientos de población que vienen registrados por restos cerámicos. Esto no lo sabíamos antes. También se está comprobando que hay mucha movilidad interna entre los musulmanes que están en la zona norte de Castilla. Esto tampoco lo sabíamos antes. Los viajes del Mediterráneo, pues lo que estamos viendo, por ejemplo, es que hay mudéjares muy importantes de la zona levantina, donde los puertos son importantísimos para todo el Islam, que están haciendo negocios en todo el Mediterráneo. El que los mudéjares antes hicieran negocios en el Mediterráneo tampoco lo sabíamos. Las redes comerciales entre la parte islámica, digamos, de Al-Ándalus y los musulmanes que están en la zona cristiana tampoco se conocía, cada vez se va conociendo más. Todo este tipo de cosas son bastante novedosas. Los viajes por el Mediterráneo de los propios ulemas ya sabíamos que se producían. Lo que podemos hacer es ampliar el espectro, ampliar un poco lo que es el conocimiento intrínseco del viaje y también las redes, por ejemplo, de contactos entre las distintas élites del saber de los distintos dominios islámicos, del califato, bueno, es que claro, como hay tantísima fragmentación del Islam ya en estos siglos, las distintas zonas siguen manteniendo mucho contacto, sigue habiendo ciudades preferentes a donde se acude en busca del saber y las élites de esas zonas no cambian. Y la gente, digamos que Al-Ándalus se considera la periferia, está fuera de todos, o sea, tenemos que tener en cuenta que la zona central del Islam está en el Próximo Oriente, no aquí. Y entonces se sigue manteniendo el contacto con el norte de África, pero también con el otro extremo del Mediterráneo. Eso, a nivel de lo que comentábamos, de los viajes, de lo que cuesta hacer un viaje en la Edad Media, eso es fundamental. Y cómo se organizan esas redes de contactos del saber es también fundamental para conocer cómo circulan las ideas. Y lo fascinante es ver que libros que se están copiando en un extremo del Mediterráneo llegan al otro extremo del Mediterráneo en no tanto tiempo. Lo que hoy sería una cuestión editorial, digamos, pues lo que a lo mejor tarda un libro en llegar de España a Sudamérica hoy en día, pues lo mismo a lo mejor tardaba un manuscrito en llegar de un extremo a otro del Mediterráneo en la Edad Media. Eso es algo espectacular para lo que había en el momento.